asistiendo hasta este momento. Pues para empezar a agradecerle a la doctora Castellanos por todo el acompañamiento que me dio a lo largo de estas semanas y a los miembros fundadores del grupo por generar este espacio en el cual pues podemos aumentar nuestro conocimiento y mejorar nuestro desarrollo como profesionales íntegros. Perdón, un segundito. Listo. Entonces, para empezar, quisiera comentarles un poco acerca de la bibliografía que usé. Estos dos artículos que podemos encontrar en la parte superior son dos artículos que van a abordar principalmente todo lo que es la teoría acerca de los factores, de las consideraciones que debemos tener en cada uno de los escenarios que vamos a tener en una mujer que curse con un embarazo de localización desconocida. Y estos dos artículos que pueden ver en la parte inferior son artículos que nos van a ayudar a abordarlo de una mejor manera a partir de los hallazgos ecográficos que vamos a tener en cada una de ellas. Para empezar, como les mencioné, no sino por el contrario vamos a hablar de un escenario clínico que debemos buscar dar una resolución, lograr diagnosticar y llevar hacia uno de estos 4 diagnósticos que vamos a ver en la parte inferior. Como ven esta flecha inmensa que quise poner al lado derecho, vamos a individualizar a cada una de las pacientes. Por más de que vamos a encontrar en el servicio de urgencias una paciente que me va a llegar con ese famoso dolor bajito y un sangrado en las primeras semanas de gestación, vamos a tener en cuenta que los hallazgos que vamos a tener en los biomarcadores, en las primeras pruebas séricas y en la ecografía nos van a ayudar a direccionar ese manejo que vamos a tener. Lo que mayor prevalencia vamos a encontrar es un embarazo fallido, alrededor de un 47 al 70% de las veces, pues un porcentaje de esos cuadros clínicos que van a consultar el servicio de urgencias, un embarazo viable intrauterino entre un 17 y 41%, y el embarazo ectópico, que va a ser, perdón que lo diga de esta manera, pero a lo que debemos correrle, a lo que debemos temerle de este cuadro, de este escenario clínico, porque va a ser que me va a comprometer la vida y la morbimortalidad de la materna. Listo. Para continuar, pues hablarles un poco de epidemiología y el aumento de la incidencia de este escenario en los últimos años, principalmente por el avance que han tenido los laboratorios clínicos en la toma de los biomarcadores. Niveles más bajos en este momento pues se pueden evidenciar con mayor facilidad y el desarrollo de la misma manera de las técnicas ecográficas que se han tenido. Actualmente pues se cuentan con mejores equipos y con profesionales mejor pues, preparados en los cuales pues desde edades gestacionales más tempranas se puede empezar a visualizar pues sacos gestacionales o evidencia de una gestación. La ISOC, que es la Asociación de Ecografistas Obstétricos, sugiere que la incidencia del embarazo de localización desconocida debe ser menor al 15%. Sin embargo, por las técnicas que les menciono, actualmente se está viendo un porcentaje entre pues, pacientes que consultan entre la quinta y la séptima semana, en las cuales no se encuentra la localización en un 7 a un 30% de los casos. Como les mencionaba, la mayoría de escenarios o la mayoría de diagnósticos me van a dirigir hacia un bajo riesgo de complicaciones. Sin embargo, debemos temer al riesgo de que sea un embarazo ectópico, ya que es el diagnóstico que mayormente me va a complicar o me va a comprometer la vida de la materna. De la misma manera, debemos estar preparados, ya que es un escenario, un diagnóstico que al ser desconocido va a generar un alto estrés en las pacientes. De la misma manera, tenemos que saber cómo comunicar esto y explicar de una buena manera, que es más cuestión de tiempo de saber resolver esta incertidumbre a las pacientes que lo que puede comprometer a largo plazo su salud. Bueno, existe una tendencia en los países europeos en abordar este escenario clínico buscando la racionalización de recursos, ya que se veía que en muchos casos los gastos en este tipo de pacientes serán muy elevados. Lo que buscan es lograr clasificar a las pacientes como bajo o alto riesgo, clasificando a las pacientes como bajo riesgo, aquellas pacientes que estén cursando con un embarazo intrauterino o un embarazo fallido, o aquellas pacientes en las cuales no se ha podido encontrar ese diagnóstico, no se ha podido evidenciar en la ecografía evidencias gestacionales, o aquellas pacientes que estén cursando con un embarazo ectópico. Entonces, ya. Vamos a tener dos momentos clínicos relevantes. La primera va a ser la primera exploración transvaginal ecográfica y en el momento en que tengamos la diferencia de las dos primeras tomas de gonadotropina coriónica. En este momento, pues vamos a lograr vamos a tener 4 escenarios clínicos, 4
hallazgos importantes en la ecografía transvaginal. La primera va a ser un pool verdadero, lo menciona el artículo, o sea, un embarazo, una gestación que no vamos a conocer el lugar en el cual va a estar ubicado. Vamos a tener un endometrio trilaminar, un embarazo de localización desconocidas, LIVE, o sea, que nos sugiere un embarazo ectópico, que va a ser una masa ya de diferentes características ecográficas, que no van a estar intrauterina, pues como su nombre indica, un pool que nos sugiere, un hallazgo ecográfico que nos sugiere un embarazo intrauterino. Pues por las semanas de gestación, lo más probable es que logremos evidenciar un saco gestacional sin, pues dependiendo del tamaño de la gestacional, un yolk sac, o sea, un saco uterino o un embrión o una frecuencia cardíaca fetal. Y el segundo momento importante clínico que vamos a tener es el momento en el que logremos dar un resultado, un riesgo negativo, o sea, un riesgo bajo a una paciente que pues realmente no, de la cual no debemos preocuparnos. Perdón, no sé por qué me salté. El último tipo de pulga al cual debemos preocupar, pues que debemos reconocer, es aquel que nos curse con un embarazo, perdón, un posible aborto espontáneo o una pérdida o un embarazo fallido, en el cual vamos a encontrar un endometrio irregular y engrosado. Listo, para empezar a hablar de pool de bajo riesgo, vamos a hablarles que el abordaje que debemos darle, principalmente lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas, es hacer una comparación, un acompañamiento de los biomarcadores junto con los hallazgos ecográficos. Es importante que en el momento en que se realice una ecografía pélvica, se va a tener que evaluar todas las características anatómicas, es decir, imágenes claras del útero, un cuello uterino pues, que se evidencie bien, imágenes de los ovarios, de las trompas bilaterales y del fondo del saco uterino. De la misma manera, concentraciones seriadas de gonadotropina coriónica que nos ayuden a ver una progresión, un aumento o una disminución de la misma. Tener en cuenta que hay un alto riesgo de falsos positivos, ya que hay una sobreposición de signos clínicos en la cual las pacientes, en muchos casos, vamos a erróneamente dar la inviabilidad de la paciente a una paciente que posiblemente logre cursar con un embarazo intrauterino viable. Entonces se da un manejo médico a una paciente, perdón, un manejo médico, un manejo quirúrgico a una paciente que nunca lo requirió. Vamos a tener 3 hallazgos iniciales o 3 hallazgos tempranos alrededor de la quinta a séptima semana. El primer hallazgo que vamos a tener en una ecografía va a ser el saco gestacional, el cual lo vamos a encontrar alrededor de las 5 semanas de gestación. Un saco uterino que lo vamos a poder evidenciar, se los voy a mostrar un poco mejor en ecografía, alrededor de la quinta y sexta semana, y un embrión junto a su frecuencia cardíaca fetal alrededor también de la quinta a séptima, bueno, realmente de una sexta a una séptima semana. Listo. Como les mencionaba, una única medición no va a ser útil en el manejo o en el abordaje de un embarazo o de una gestación de localización desconocida. Debemos medir los niveles, 2 niveles, uno de 41, pues uno inicial que tomemos y uno en las próximas 48 horas. Existen varias formas de evaluar esta progresión de este aumento. Uno es pues evaluar en porcentaje. Lo que se estima es que un embarazo intrauterino en una diferencia de 48 horas debe aumentar este nivel entre un 53 y un 68%. Otra manera de evaluar esta progresión es realizar un delta, es decir, dividir la segunda prueba, es decir, la de 48 horas, sobre la prueba inicial, dando pues una relación que ya en un momento les explicaré cómo nos va a ayudar a saber orientar nuestro diagnóstico. En esta imagen, esta primera imagen ecográfica, vamos a evaluar, pues podemos evidenciar la de la izquierda, la imagen A, es una paciente, la evidencia de un embarazo intrauterino, es únicamente un embarazo de 4 semanas, en la cual se ve el saco gestacional en un tamaño, pues como les mencionaba, normalmente se aprecia a partir de la quinta semana, sin embargo, pues acá lo anunciamos desde la cuarta semana, entonces tiene un tamaño menor al esperado. En la segunda, pues es la misma paciente. En la imagen B vamos a evaluar pues ya un feto, una longitud, un embrión, perdón, con una longitud cefalocaudal de 19 milímetros, ya con 9 semanas de gestación.
para hablar un poco de los hallazgos ecográficos tempranos que vamos a tener en una mujer, vamos a empezar con las imágenes A y B. Vamos a evidenciar el saco gestacional con uno de los principales hallazgos que van a ser el signo de la doble decidua. Este signo de la doble decidua van a ser dos bordes ecogénicos, como no sé si puedan ver el cursor, o pues si se centran en los dos sacos gestacionales que podemos evidenciar en dos imágenes, van a ser dos sacos, dos halos ecogénicos concéntricos que van a estar rodeando, perdón, el saco gestacional. En la imagen C vamos a poder evidenciar vamos a ver un yolk sac, es decir, ay Dios, un saco vitelino en el que vamos a ver una imagen, un anillo ecogénico brillante con un centro anecoico aproximadamente en el centro del saco gestacional. Y en la cuarta imagen ya podemos evidenciar un polo fetal que pues va a progresar va a aumentar de tamaño y ya posteriormente vamos a poder evidenciar una frecuencia cardíaca fetal pues, a la proyección de las semanas. Como les mencionaba en este momento, y a lo largo de los últimos años, tenemos dos biomarcadores que son los que nos han ayudado como guía en el momento, en la clasificación y en el seguimiento de estas pacientes. La progesterona y la gonadotropina coriónica van a ser dos hormonas, dos biomarcadores que van a ayudar a seguir la viabilidad del embarazo. Sin embargo, no van a ser muy útiles, no van a ser predictores de la ubicación del mismo. La progesterona la vamos a medir, el valor pues, que se estima normal que se usa para saber si es una paciente con un posible embarazo intrauterino, va a ser de 10 nanomoles por litro, nos va a ser útil para hacer un seguimiento a las pacientes de bajo riesgo. Sin embargo, no va a ser útil ya que muchos pacientes con embarazo ectópico no pues van a tener estos niveles y, no los vamos, podríamos pensar que son embarazos de bajo riesgo cuando no lo son. De la misma manera, hay embarazos intrauterinos en los cuales al no cumplir con este rango nos va a hacer pensar que son embarazos de alto riesgo sin la necesidad. Como les mencionaba, la gonadotropina coriónica no va a ser útil al tener una única toma, sino que por el contrario vamos a necesitar tener una relación. Como les mencionaba, va a ser una división, el resultado de las 48 horas dividido sobre el resultado inicial de la gonadotropina coriónica. En caso de que esta relación sea menor a 0.87, nos va a hacer sospechar en que es un embarazo fallido. En caso de que esta relación se encuentre entre 0.87 y 1.66, nos va a hacer sospechar que tenemos un embarazo ectópico o la persistencia de un embarazo de localización desconocida. Y en caso de que esta relación sea mayor a 1.66, nos va a hacer pensar en que tenemos un embarazo viable. Los países europeos, principalmente el Reino Unido, se ha concentrado en hacer seguimiento y manejo y abordaje de este tipo de pacientes con los modelos de predicción matemática. Entonces, son dos modelos. El primero es el modelo M4, un modelo en el cual se hizo seguimiento a 835 mujeres, y a partir de una única muestra y de esta correlación que les mostré anteriormente de las gonadotropinas coriónicas, se logró clasificar como bajo riesgo en aproximadamente el 70% de estas pacientes, llevando un valor predictivo negativo, es decir, clasificándolas correctamente como bajo riesgo en el 97.5% de los casos. Para poder clasificar a las mujeres como alto riesgo, es decir, aquellas mujeres que tenían un embarazo ectópico o un embarazo o un PUL persistente, logró clasificarlas correctamente como alto riesgo en un 88% de los casos. Y aquellas pacientes las cuales no pudo diagnosticar o clasificar como alto riesgo, me refiero al embarazo ectópico o al PUL persistente, únicamente fueron 17 pacientes que al seguimiento a largo plazo no sufrió ningún daño significativo, es decir, no hubo ninguna morbilidad en estos casos. Viendo el éxito que tuvieron este modelo de predicción, los británicos pues continúan haciendo este seguimiento y crearon un nuevo modelo de predicción que es el modelo M6, en el cual ya se integraron a 2.757 pacientes, generando un protocolo de 2 pasos, en los cuales se va a utilizar inicialmente el valor de la progesterona. Este modelo logró clasificar como bajo riesgo de estas 2.753 mujeres al 62.1% de las mujeres.
con un valor predictivo negativo, es decir, clasificándolo correctamente en el 98.6 de los casos, y clasificó correctamente el embarazo ectópico en 92% de los casos. El algoritmo que usan realmente pues es esta página. Ellos en el momento en el que tienen la primera imagen de, perdón, el primer resultado de la progesterona, lo ingresan a esta plataforma y les indica cómo pues, continuar el seguimiento de esta paciente. Como les mencionaba, lo que buscan ellos es racionalizar el recurso y disminuir la visita de las pacientes a los servicios de urgencias. Entonces toman un primer nivel de progesterona y a partir de este resultado, ven si necesitan deben darle un seguimiento o no. En caso de que este nivel sea menor, van a pensar en que es un embarazo fallido. No necesitan que la paciente haga más seguimiento, sin embargo se le pide que en 2 semanas se vuelva a realizar una prueba de orina pues, en casos de continuar con la sintomatología. En caso de que la progesterona sea mayor a 2, se realiza una gonadotropina clínica en 48 horas y se ingresan esos resultados pues, a esta página, a este algoritmo que tienen, y a partir de ahí se clasifica como alto, bajo o bajo riesgo también, pero dependiendo si es un embarazo fallido, pues si el algoritmo dice que es un embarazo fallido o si es un embarazo intrauterino. Bueno, para hablar un poco de embarazo fallido, es un embarazo no viable, va a ser aquel embarazo que posiblemente no va a resultar en un nacido vivo. Entonces vamos a hablar del embarazo intrauterino fallido o del embarazo ectópico. Aquella paciente que se le realice pues, muestras seriadas de gonadotropina coriónica y que no haya un aumento progresivo, sino que por el contrario, haya una disminución y esté clínicamente estable, no vamos a, normalmente lo que se hacía era sospechar que estábamos hablando de un embarazo ectópico y muchas veces se les daba manejo médico innecesario. Lo que hablan los artículos actualmente es que la paciente que está clínicamente estable se debe continuar con manejo expectante, ya que muchas veces pues, los embarazos fallidos van a pues no sé cómo decirlo de una manera, pero no van a necesitar ningún tipo de intervención médica. Bueno, para empezar a hablar un poco de ecografía o de los hallazgos que vamos a tener en una paciente con embarazo fallido, tenemos esta primera imagen que es de un saco gestacional con una vesícula hidrópica. Normalmente, o pues el segundo hallazgo que deberíamos tener dentro de una ecografía debería ser el del saco vitelino. Sin embargo, una de las cosas por las cuales nos indicaría que no es un saco vitelino o de un embarazo viable es el tamaño o la relación que tiene el saco gestacional con esta vesícula que podemos evidenciar. Normalmente, pues alrededor de la quinta, sexta semana, al empezar a evidenciar el saco vitelino, debería tener una relación de 3 a 1 de mayor tamaño del saco gestacional con el saco vitelino. En esta imagen pues podemos evidenciar que esta vesícula tiene un tamaño mucho mayor. De la misma manera, las características de este saco gestacional van a ser irregulares, diferentes a las que se esperan, pues van a ser y un saco hipotónico, diferentes a las que deberíamos esperar en un saco gestacional, pues de un embarazo viable. Vamos a contar con unos criterios de positividad que nos van a ayudar a saber si un embarazo es viable o no. El primero de esos va a ser la ausencia de actividad cardíaca. Esta ausencia de actividad cardíaca la vamos pues podemos saber que ya deberíamos evidenciar una actividad cardíaca a partir de evidenciar un embrión, el cual al tomar una longitud cefalocaudal, este embrión ya mida más de 7 milímetros. Todas, pues dependiendo de los artículos que se revisen, van a cambiar estos criterios. Sin embargo, lo que han hecho pues, los diferentes estudios en busca de tener una sensibilidad del 100%, ha sido aumentar estos valores hasta lograr que estos valores me certifiquen que un 100% al cumplir estos criterios, el 100% de las mujeres que cumplen estos criterios tengan un embarazo viable. Perdone porque se me trabó la lengua. Bueno, como les mencionaba, la ausencia de un embrión viable me va a hablar vamos a tomar un diámetro medio del saco gestacional, es decir, vamos a tomar las 3 medidas principales del saco gestacional y este saco gestacional me debe medir, si este saco gestacional me mide más de 25 milímetros y aún no tengo evidencia de un embrión, va a ser un criterio que me va a dirigir a que no es un embarazo fallido. Y vamos a tener 2 escenarios en el cual no vamos a tener un embrión en un escenario en un momento determinado.
Entonces, no, la ausencia de un embrión con latido cardíaco 2 semanas después de haber realizado una ecografía que me muestre un saco gestacional sin un saco uterino, al no tener pues esta evidencia de embrión, me va a decir que es posiblemente, perdón, me va a decir que es un embarazo fallido, y la ausencia de embrión con evidencia de fetocardia 11 días después de realizar una ecografía que me muestre un saco gestacional con un saco uterino, también me va a dirigir a que sea un embarazo fallido. Bueno, estos son criterios que pues los van a encontrar en la mayoría de artículos. Sin embargo, uno de los primeros en los cuales se publicaron fue ese artículo de New England, en el cual pues se expusieron cuáles son los hallazgos que me van a dirigir una falla del embarazo, y qué hallazgos me van a hacer sospechoso de que vaya a haber una falla del embarazo. Vamos a tener dos tipos de pérdidas tempranas del embarazo: una anembrionaria y una embrionaria. La anembrionaria pues va a ser aquella en la que realmente no vamos a evidenciar un embrión, va a ser aquella medición que se realice del diámetro medio del saco gestacional, en el cual que sea mayor de 25 milímetros, en la cual no se evidencia ninguna otra estructura dentro del saco. Y embrionaria, aquella que se logre tomar una longitud cefalocaudal y esta longitud sea mayor a 7 milímetros y no se logre tener evidencia de fetocardia, se considera una pérdida temprana. Bueno, para continuar, terminando, esto sería finalizando el módulo de embarazo de bajo riesgo. Para empezar con pool de alto riesgo, vamos a empezar hablando de embarazo ectópico. Va a ser un embarazo que va a ocurrir fuera de la cavidad uterina, y en la mayoría de casos pues va a estar ubicado en las trompas de falopio. Se va a detectarse de manera temprana, va a tener mayor éxito al momento de su manejo, ya que va a la paciente no estar inestable, pues hemodinámica inestablemente hemodinámica. Vamos a poder realizar con mayor certeza una cirugía menormente invasiva o un tratamiento médico que me lleve a una mejor resolución. Existe la posibilidad de que la gonadotropina coriónica me aumente, al igual de que un embarazo intrauterino. Sin embargo, al lograr tener valores por encima de los 3.500 miliunidades internacionales por mililitro, y al no evidenciar un saco gestacional intrauterino, es probable, o sea, lo más probable es que tengamos un embarazo ectópico, ya que al tener estos valores, sí o sí deberíamos encontrar un saco gestacional dentro del útero. Tener en cuenta los factores de riesgo. Los principales van a ser cualquier procedimiento quirúrgico que haya tenido ya algún contacto con las trompas de falopio, el tabaquismo, el dispositivo intrauterino, la enfermedad pélvica inflamatoria. Todos esos factores de riesgo debemos tenerlos en cuenta porque me van a también ayudar a tener un mejor abordaje y a lograr dirigir mi atención hacia este diagnóstico, que es el que debemos tener mayor cuidado, porque es el que va a comprometer en mayor medida a nuestras pacientes. Bueno, como les mencionaba, principalmente vamos a tener lo que principalmente se va a comprometer, o el embarazo ectópico principalmente va a estar ubicado en las trompas de falopio. Estas dos ecografías, en la primera imagen podemos encontrar un embarazo temprano. Realmente no se visualizan mucho las características. Sin embargo, ya vamos a tener un embarazo ectópico tubárico de mayor tamaño, que ya va a comprometer posiblemente el estado hemodinámico de la paciente. Como les he mencionado a lo largo pues de toda la charla, un solo valor de gonadotropina coriónica no me va a ser útil para el diagnóstico de las pacientes. Sin embargo, a diferencia de los de bajo riesgo, los valores que tenemos de la gonadotropina coriónica en este tipo de pacientes pueden ser altas, entonces no nos va a hacer sospechar en muchos casos de que se trate de un embarazo ectópico, sino que vamos a estar, entre comillas, tranquilos, o vamos a confundirlo con un embarazo intrauterino. Pues claramente en la ecografía nunca vamos a encontrar hallazgos intrauterinos, sino que debemos buscar y centrarnos en encontrar cuál va a ser la localización de la gestación. Clásicamente se va a encontrar pues una masa no homogénea cerca a los ovarios o a las trompas de falopio. Va a ser de características hiperecoicas, y en muchos casos pues se va a evidenciar el saco gestacional junto con un polo fetal con o sin actividad cardíaca.
El 60% de los embarazos ectópicos pues, se van a presentar como una masa homogénea separada del ovario. El 20% va a presentar un anillo hiperecoico y el 13%, perdón, vamos a evidenciar un saco gestacional con o sin la presencia de un embrión. Bueno, vamos a tener, pues, estas imágenes van a mostrar principalmente 4 tipos de embarazos ectópicos. Los embarazos intersticiales y embarazos cornuales los van a dar principalmente, pues, son dados en las trompas de falopio. Los embarazos intersticiales se van a desarrollar inmediatamente proximal al miometrio uterino, van a ser una zona que va a ser muy expansible, lo que va a permitir que los embarazos progresen y al permitir que progresen mucho, lo que va a generar es que en el momento en que llegue a haber una ruptura, nuestras pacientes van a tener un peor cuadro clínico, ya que va a llevar a mayores complicaciones pues, en el manejo de la paciente, con una mayor pérdida sanguínea y una mortalidad significativa para las pacientes. Debemos tener pues 3 criterios para el diagnóstico de los embarazos intersticiales y cornuales. El primero va a ser una cavidad uterina pues vacía. El segundo va a ser un saco gestacional separado de una cavidad endometrial vacía y a más de 1 centímetro de distancia de la mayor parte del borde lateral de la cavidad uterina. Y un manto miometral del grado de menos de 5 milímetros que rodea el saco gestacional. Esta tercera imagen, la imagen C, va a ser un embarazo ovárico, va a ser una imagen pues, tomada por ecografía que nos va a ayudar a identificar la corteza ovárica circundante y una masa que pues vamos a desconocer su origen, pero pues estamos investigando esto, va a ser posiblemente el embarazo ectópico. Va a estar rodeada en la mayoría de casos de líquido intraperitoneal que nos va a sugerir un hemoperitoneo, lo que pues va a aumentar una sospecha y llevar a una peor resolución en el cuadro de esta paciente. También pues debemos tener en cuenta como diagnóstico diferencial pues pensar en que es una ruptura de un quiste de una paciente que pues curse con este. Y por último, esta cuarta imagen es un embarazo cervical. Se va pues, a evidenciar tanto al tacto como al realizar una imagen transvaginal. Pues, entre más cefálica la implantación de esta gestación, mayor va a ser el riesgo de sangrados y va a ser aún mayor el grado, pues la capacidad de expansión que van a tener estas gestaciones, lo que pues a futuro me va a llevar a una peor resolución en el cuadro de la paciente. Vamos a tener como hallazgos ecográficos un abombamiento del canal cervical y tejido gestacional a nivel del cuello uterino. Debemos pues tener como diagnósticos diferenciales un aborto en curso o una cicatriz antigua por una cesárea. Y pues debemos lograr diagnosticar bien pues este tipo de embarazo ectópico, ya que pues el manejo a cualquiera de las 3 patologías va a ser muy diferente. El tratamiento debemos pues tener en cuenta el estado hemodinámico de la paciente. Si la paciente está inestable hemodinámicamente, debe ser una urgencia quirúrgica y debemos llevarla de una a salas de cirugía. Como les he mencionado también, debemos diferir lo más que se pueda la decisión médico-quirúrgica, ya que la mayoría, o pues en gran mayoría de estos casos, lo que se ha hecho es que se da un manejo a pacientes que sin tener pues los criterios de viabilidad, están cursando con un embarazo viable y se pierde pues la gestación por darle un manejo médico. Debe estar guiado pues este tipo de decisión por los datos tomados, por las imágenes visualizadas y por los biomarcadores obtenidos, y se debe evaluar a la paciente el manejo que se le vaya a dar con ella, se debe compartir, ya que se debe pues evaluar el manejo, en caso de ser un manejo quirúrgico, la extensión de los daños en las trompas de falopio, pensando en la fertilidad a futuro de estas pacientes. Bueno, para hablar de PUL persistente, es un cuadro que no vamos a tener evidencia de la ubicación tras realizar una ecografía transvaginal. Vamos a tomar varias muestras de gonadotropina coriónica, sin embargo, van a ser muy estables. No va a haber ni una elevación significativa ni una disminución que se considere un embarazo fallido. Normalmente se tienden a tomar más de 3 pruebas en las cuales pues no va a existir un cambio mayor del 15%, por lo cual pues a estas pacientes se les debe seguir haciendo estudios
hasta lograr localizar este embarazo y lograr pues tipificarlo para lograr dar el mejor manejo posible. Bueno, así como los modelos de predicción matemática, hacia donde va la medicina, estudiando este tipo de pacientes, se han buscado unos biomarcadores que me logren, además de saber, de conocer la viabilidad de estos cuadros clínicos, me ayuden a conocer cuál va a ser la localización del mismo. Por eso se han estudiado diferentes biomarcadores, principalmente de inflamatorios de las trompas de falopio, de irritación peritoneal y del útero, los cuales pues en caso de estar ubicado acá, perdón, sí, del útero, en el caso en el cual están, al estar localizados en este momento, me logren tipificar la ubicación del mismo. Entonces, en las trompas de falopio, un incremento de la creatinina quinasa o del factor de crecimiento endotelial vascular me puede indicar, son cosas que están estudiando realmente en su práctica clínica, su utilidad en la práctica clínica en este momento son limitados. Sin embargo, lo que se busca es lograr clasificar y encontrar la utilidad de estos biomarcadores para futuro lograr localizar los embarazos sin necesidad de pues tantas pruebas en caso de ser de sospecharlos. Biomarcadores de inflamación o irritación peritoneal, el antígeno de cáncer 125, la interleuquina 6 o interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral. ¿Qué quiero que pues, nos quede de esta charla? El manejo del pool debe ser expectante hasta que logremos tener un diagnóstico, ya que como les mencionaba muchas veces les da un manejo médico o quirúrgico a pacientes que no lo requieren, que estaban cursando con un embarazo utraterino. Debemos pues aprender a manejar bien los varoles y la relación que tiene la gonadotropina coriónica y la progesterona, esto en búsqueda de dar una mejor atención a las pacientes. Saber clasificar bien el pool, ya que como les mencionaba, a lo que debemos pues tener mayor miedo es la mortalidad materna causada por los embarazos ectópicos. Y se ha demostrado, pues, según todos, pues, gracias a todos los estudios que realizan en el Reino Unido, que los modelos de predicción matemática han sido superiores en los últimos años a cualquier otra estrategia de manejo que se tiene en el mundo. Y aquellas pacientes que hayan cursado con una pérdida temprana del embarazo deben recibir inmunoglobulina anti-ARH en caso de que, pues, que quieran en un futuro pues, con una nueva gestación. Muchísimas gracias. Doctora Castellanos, no sé si quisiera compartir o agregar algo. Hola Juan, sí, pues ¿cómo están? Como todos saben, pues el tema no es del todo fácil. Hay muchos conceptos que hay que tener claros, sobre todo para la hora de saber manejar un pool, teniendo en cuenta pues que es una enfermedad altamente frecuente. Como ustedes, todos los que ya han pasado por el servicio de ginecología, pues se han dado cuenta que es muy frecuente no solamente el dolor pélvico, sino el sangrado del primer trimestre. Y para poder manejar y enfocar a estas pacientes son muy importantes ciertos conceptos. El principal es lo que decía Juan, la beta. Como ustedes todos saben, la beta tiene un aumento progresivo cuando un embarazo es viable de un 50 a un 60% en las 48 horas. Ese es el principal concepto que hay que tener, de tal manera que al tener una paciente con un embarazo de localización indeterminada y al hacerle el control a las 48 horas, al no tener un aumento en esto, pues estamos y entramos en el cuento del pool, y con eso se le puede hallar el índice de beta, que fue lo que ya explicó Juan. Y pues si hay hallazgos ecográficos, pues también conocer cuáles son los principales hallazgos dependiendo de la edad gestacional en una ecografía obstétrica temprana, que son la aparición del saco, la aparición de la vesícula vitelina y la aparición del embrión. Son conceptos que tenemos que tener súper claros, como lo menciona Juan, para no tener más costos y darle tratamiento a pacientes que de pronto desde un principio no lo necesitaban, porque como lo mencionaba también Juan, pues es factible que pacientes que tienen embarazos no viables no necesariamente tengamos que dar manejo y finalmente vayan a tener una expulsión espontánea sin que nosotros hagamos nada. Es muy importante y pues a lo largo me parecería chévere obviamente también revisar lo de ecografía,
Si quieres, Juan, no sé si podrías adelantar a las imágenes de ecografía de temprana y con eso pues más o menos explico un poquito. Eso está bien. Entonces, como lo muestran esas imágenes, a la hora de tener una beta, pues ya como también se mencionó, dependiendo digamos que lo tecnológico del ecógrafo, podemos tener apariciones de sacos tan tempranamente como 1500 de niveles de beta, pero pues para ser más estándar y no darle palo a ecógrafos malos, pues se dice que por encima de 3500 de beta se tiene que visualizar inicialmente el saco gestacional. Es muy importante que tengan en cuenta que el embarazo se puede presentar, el saco gestacional se puede presentar tan tempranamente como de las 4 a las 5 semanas de gestación y como lo muestran las imágenes, son una imagen anecoica, es decir, negra, que tiene que aparecer en todo el útero. Otros de los signos que muestran que es un saco gestacional es lo que nosotros llamamos la reacción coriodecidual. Si ustedes ven las fotos, alrededor del saco se forma como un gran halo blanco que rodea el saco. Eso es lo que hace mención a la implantación del saco gestacional. Entre más grueso sea ese halo, mejor la implantación que puede tener el saco. Un signo de falla ovular, es decir, un signo de alarma ovular, es que esa reacción sea muy pequeña e irregular, que pueda hacer que sea un saco que no está adecuadamente implantado. El siguiente hallazgo es la aparición de la vesícula vitelina. La vesícula vitelina es esa imagen redondeada pequeña que tiene que aparecer dentro del saco. Ese es el siguiente hallazgo ecográfico temprano y aparece más o menos entre las 5 y 5.5 semanas de gestación. La vesícula vitelina tiene que tener unas características para decir que es también un embarazo que es viable. Como ustedes se dan cuenta en las dos fotos de abajo, el saco vitelino mide 1/3 de la longitud total del saco gestacional. Como lo mencionó Juan, un signo de alarma ovular es una vesícula hidrópica. Una vesícula hidrópica que hace referencia es una vesícula vitelina que se llena de líquido, de tal manera que, como lo muestra en esa foto, ocupa prácticamente la totalidad del saco y eso es un signo de un embarazo no viable. Entonces, teniendo en cuenta que eso puede aparecer, pues a la hora, por ejemplo, de valorar las pacientes, hacerle la ecografía, y si se ven esos hallazgos, pues no es necesario ni tomar una beta ni hacerle un seguimiento ecográfico adicional. Esos son ya signos indirectos de un embarazo que no va para ningún lado, es decir, de un embarazo fallido. Y finalmente la aparición del embrión. El embrión empieza a aparecer por encima de las 5.5 semanas a 6 semanas. En la imagen D se ve un pequeño punto como que engruesa el saco vitelino, que es lo que se llama el polo embrionario. ¿Qué es lo que nos va a definir en ese momento la viabilidad? La aparición de la frecuencia cardíaca fetal. Esa puede ser entre las 6.5 y las 7 semanas de gestación y eso es lo que finalmente sí o sí nos va a confirmar la viabilidad del embarazo frente a estos hallazgos. Entonces, estos son unos conceptos muy importantes que tienen que tener en cuenta para ustedes poder manejar y poder enfocar bien una paciente con tanto embarazo viable como embarazo no viable y en caso tal también de pool con los diferentes valores de beta, cómo correlacionar y cómo manejar la paciente. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Bueno, supongo que no hay más dudas. Igual, muy bien, Juan, no es un tema fácil y más que es enfocarte tanto en modelos predictivos matemáticos y adicionalmente con ecografía y demás, pero pues es un tema muy importante y más con la frecuencia que se manejan las hemorragias del primer trimestre en un servicio obviamente de urgencias ginecobstétricas. Muchísimas gracias, doctora. Listo, Juan. Muy bien. A Entonces, todos, si no hay preguntas, pues muchas gracias por haber participado de esta charla y espero que les haya quedado claro el concepto. Muchas gracias a Juan y a la doctora.
Estuvo muy increíble la charla. Un feliz noche para todos. Ok, gracias, chao. Chao, Juan, muy bien. Gracias a todos, feliz noche.